Me llamo Lee Soo-yeon y todavía recuerdo el día en que vi Seúl por primera vez, como si hubiera sido ayer. Al bajar del autobús, miraba a mi alrededor con inseguridad, apretando con fuerza el asa de una maleta gastada. Mi corazón latía con un ritmo extraño, una mezcla de miedo, emoción y la anticipación de algo nuevo. Crecí en un pequeño pueblo de provincia, donde todo parecía estable y correcto, rostros conocidos desde la infancia, una vida tranquila en un solo compás. Pero en ese momento, dentro de mí sonaba otra música, fuerte, inquietante, que me empujaba a seguir caminando, a pesar de la inseguridad. Tenía una meta clara, quería ser coreógrafa profesional, una bailarina capaz de crear espectáculos vibrantes y vivir de lo que amaba. Tal vez, si hubiera sido un poco más valiente y decidida, ya habría llegado a este lugar mucho antes. Pero me tomó años reunir el valor suficiente para decirles a mis padres, mamá, papá, quiero vivir en Seúl y bailar. No se opusieron, pero sentí su preocupación. Y ahora que estoy aquí, en esta ciudad enorme, siento que esa preocupación se ha trasladado a mí misma. Alquilar una pequeña habitación en un semisótano con una anciana casera y matricularme en cursos de coreografía en un pequeño colegio, así empezó mi camino. Suena simple, pero en realidad contaba cada centavo con cuidado, lavaba los platos por las noches para que la dueña me rebajara el alquiler. Y además trabajaba como camarera en una cafetería para poder pagar las clases y los zapatos de baile. Pero el verdadero punto de inflexión fue cuando empecé a trabajar en uno de los clubes nocturnos de Itaewon, una zona ruidosa y famosa de Seúl donde los clubes retumban con música hasta el amanecer. No fui allí por gusto a la vida nocturna, sino por necesidad económica. Pagaban un poco más que en la cafetería y el horario encajaba con mis ensayos y clases. Me repetía que era algo temporal. Pero fue allí donde conocí a alguien que cambió por completo mi mundo interior. Itaewon siempre me había parecido un lugar inalcanzable, como un universo aparte. Solo lo conocía por la pantalla de mi portátil, luces brillantes, multitudes de extranjeros, música fuerte, cientos de bares y pistas de baile. Todo eso resultaba fascinante, pero nunca pensé que acabaría allí. Mi primera vez en las calles de Itaewon fue un torrente de rostros desconocidos, todos apurados, riendo, hablando en distintos idiomas. Trataba de no perderme entre esa multitud tan diversa, avanzando hacia el club donde me esperaban. Mi corazón latía con fuerza. Me sentía como un diminuto grano de arena en ese océano inmenso y ruidoso de vida nocturna. Y entonces, un cambio brusco de ambiente, la puerta del club, un enorme letrero de neón, dentro los bajos que hacían vibrar las paredes y el suelo. Desde ese momento me convertí en parte de ese mundo. Mi turno como camarera comenzaba tarde en la noche y terminaba bien pasada la medianoche. Servía bebidas, mantenía el orden en las mesas y a veces me pedían subir al escenario para hacer un pequeño número de baile y entretener a los clientes. A veces el director del club me veía bailar con ganas al ritmo de la música y, sonriendo, decía, «Hey, Soo-yeon, parece que tus pies quieren subir al escenario. ¿Por qué no haces algo más enérgico?» Me sonrojaba, pero aún así salía, me gustaba el ambiente. Al bailar, sentía libertad y dejaba atrás el cansancio acumulado. Por supuesto, los clientes a menudo estaban ebrios, algunos intentaban coquetear conmigo, otros hacían comentarios con doble sentido. Pero desde pequeña evitaba los conflictos y aprendí a salir de esas situaciones con educación y sin discusiones. Sin embargo, un día ese método pacífico dejó de funcionar. Aquella noche planeaba quedarme después del turno para probar suerte en una audición como bailarina de respaldo para un nuevo espectáculo en el club. Decían que necesitaban varias bailarinas, una oportunidad que podía acercarme a mi sueño. Con valor acepté la propuesta de nuestro director artístico y esperé a que el ambiente se calmara un poco para mostrar mis habilidades. Cuando llegó el momento, salí a la pista. El DJ detuvo la música general y comenzó una pista preparada, enérgica, con un ritmo fuerte, casi hip hop, pero con elementos electrónicos.
Empecé a moverme, tratando de olvidar que había decenas de ojos mirándome, intentando escuchar solo el ritmo y mi corazón. Pasaron unos 30 segundos y ya sentía como la alegría me encendía por dentro, como mis pies flotaban y mi cuerpo seguía cada nota instintivamente. Pero de pronto, un hombre desconocido interrumpió mi baile. Vi cómo se acercaba, frunciendo el ceño como si yo estropeara su diversión, y se paró justo delante de mí, aplaudiendo al ritmo de forma burlona, como si se estuviera mofando de mí. No sabía qué hacer, seguí bailando, pero notaba que algo cambiaba, él se acercó demasiado. Guapa, gritó con voz ebria entre la música. Enséñame algo solo para mí. No quería provocar un conflicto, di un paso al lado, pero él me agarró del brazo. Me paralizó el miedo. Sentía cómo empezaba a temblar, pero aún así traté de hablar con calma. Por favor, suélteme. Se está comportando de forma inapropiada. Mis palabras no surtieron efecto. Me apretó la muñeca más fuerte y me jaló hacia él. Por un instante sentí que no podía liberarme, y mi mente buscaba frenéticamente una salida. Normalmente, en estas situaciones, algún guardia o empleado intervenía de inmediato. Pero esta vez no había nadie cerca que se diera cuenta. Intenté soltarme, pero él me sujetó bruscamente por la cintura, atrayéndome hacia sí. Relájate, murmuró. Es un club, todos se divierten aquí. Miré alrededor en pánico, deseando que alguien me viera y me ayudara. En ese momento apareció una figura iluminada por los destellos de los láseres. Escuché una voz baja pero firme: te voy a romper las manos. El hombre no entendió al principio que le hablaban a él. Se dio vuelta, tambaleándose, y finalmente soltó mi brazo. Sentí un dolor punzante y me llevé la mano al pecho por reflejo. Frente a nosotros estaba el DJ. El mismo que había visto muchas veces en la cabina cuando pasaba corriendo con pedidos. Siempre llamaba la atención, atractivo, con una sonrisa segura, movimientos firmes y elegantes en la consola. Pero ahora esa sonrisa había desaparecido, sustituida por una expresión fría y totalmente serena. Lárgate, le dijo al agresor, mirándolo directo a los ojos. Ella no tiene que bailar ni hablar contigo. ¿Y a ti qué te importa?, replicó el otro. ¿Es que te gusta? ¿O eres el jefe aquí? El DJ no respondió, pero dio un paso adelante. Incluso en la penumbra vi cómo se le tensaron los músculos del cuello y cómo sus ojos brillaban con una amenaza peligrosa. Al percibir el riesgo, el tipo borracho retrocedió. Tal vez también influyó la fama que tenía el DJ, Joe Chansok, una leyenda de los clubes locales, del que decían que podía poner de cabeza a cualquier multitud. Y como confirmando los rumores, en ese momento se acercó un guardia, aparentemente reconociéndolo. No hicieron escándalo, pero sacaron al tipo del club. Estaba en medio de la pista de baile, intentando calmarme. La música seguía sonando, pero yo solo oía el zumbido de la sangre en mis oídos. A mi alrededor la fiesta continuaba, la gente bailaba sin prestarme atención. Y el DJ llamado Joe Chansok estaba junto a mí. Lo miré, y nuestras miradas se cruzaron. Su expresión se suavizó, y una leve media sonrisa apareció en sus labios. Pero algo en sus ojos seguía siendo frío, distante, como si me hubiera ayudado simplemente porque no podía hacer otra cosa, y no porque realmente le importara. Gracias, murmuré, avergonzada. Perdón por haberte metido en esto. No quería causar problemas. No pasa nada, respondió, y su voz sonó un poco más cálida. Pero la próxima vez, ten más cuidado. Aquí hay mucha escoria. Quise decir algo más, pero él ya se había dado la vuelta y se dirigía hacia el escenario, donde estaba la cabina de DJ. Un segundo, y ya estaba otra vez en su elemento, cambiando la música, mezclando pistas. Parecía que toda su esencia era ritmo y flujo de sonido. Al mirarlo,
Sentí dentro de mí una extraña mezcla de gratitud y curiosidad. ¿Quién era realmente ese famoso DJ obsesionado con la música? El resto de la noche trabajé como en automático. La audición por la que había salido a la pista quedó fuera de toda posibilidad. Estaba demasiado conmocionada por lo ocurrido como para mostrar lo mejor de mí. Al final, me acerqué al director artístico y le pedí posponer mi presentación. Asintió al ver que temblaba. Seguramente pensó que yo era demasiado débil para trabajar en el ritmo duro del show, pero al menos no me echó. Cuando el club quedó vacío, me quedé sola en la barra, esperando mientras los limpiadores fregaban el suelo. Me dijeron que podía esperar el sueldo en la salida, pero estaba demasiado cansada mentalmente y decidí sentarme en un rincón. Apretaba el móvil en mis manos, leyendo un par de mensajes no enviados a mis padres. Todo va bien. No quería preocuparlos con historias reales sobre cómo unos clientes borrachos casi me agarran a la fuerza. Hey, se oyó una voz tranquila cerca de mí. Tú eres Suyon, ¿verdad? Levanté la vista y vi un rostro familiar. Era el mismo DJ, Joe Chansok. Antes casi no nos habíamos cruzado, salvo de pasada, cuando le llevaba agua a la zona del DJ. Casi siempre pedía solo agua embotellada y respondía con un simple gesto de cabeza, sin intentar iniciar conversación. Sí, respondí en voz baja. ¿Estás bien?, preguntó, frunciendo un poco el ceño. Perdón por haberme metido de forma brusca, pero de otro modo ese imbécil no se habría ido. Gracias otra vez. Soy yo quien debería disculparse por haber causado una situación incómoda, hablaba sin mirarlo, avergonzada. Tú no tienes la culpa de nada, dijo con firmeza, apoyándose en la barra. Esas cosas aquí no son raras. Solo ten cuidado cuando salgas a la pista. Ya sabes, el público no siempre está sobrio. Asentí. Al parecer, ya no teníamos nada más que decir. Entonces, de repente, extendió la mano y tocó ligeramente mi palma, donde quedaban marcas rojas del agarre violento. Mejor ponle una compresa fría, dijo, con un tono casi cuidadoso. Sanará más rápido. Gracias, dije, levantándome del taburete. Creo que me voy. Aún tengo que volver a casa. Asintió, pero noté cómo me miraba de reojo, como si quisiera decir algo más. Sin embargo, no lo hizo. En ese momento pensé que tal vez era tan reservado y prudente como yo. O quizás simplemente no le importaba. En cualquier caso, no pensaba meterme en su vida. Éramos solo compañeros del club, él, un DJ famoso que hacía moverse a la multitud, y yo, una camarera modesta que a veces bailaba para ganar un poco más. La noche siguiente volví a trabajar. Todavía me dolía el brazo, pero no se notaba, me arremangué para cubrir el moretón. No quería que me tuvieran lástima, ni me gustaba quejarme. ¿Quién habría pensado que volveríamos a encontrarnos esa misma noche? Al principio todo iba normal. Repartía bebidas, sonreía a los clientes, evitando a los grupos más ebrios. La música golpeaba fuerte, los haces de luz se deslizaban entre la gente. En un momento me distraje un segundo del servicio y alguien chocó conmigo, casi haciendo caer los vasos. Solté un grito tratando de mantener el equilibrio, y por suerte, nada cayó al suelo. Al alzar la vista, vi una cara conocida. Ay, lo siento. Oh, eres tú otra vez. Perdón, no vi por dónde iba, Joe Chansok me miraba como si también estuviera sorprendido por el encuentro. No pasa nada, murmuré rápidamente, bajando la mirada. Ambos nos quedamos en silencio, sintiendo cierta incomodidad. Pero luego él cambió a un tono más amistoso. ¿Cómo está tu brazo? Mejor, sonreí, tratando de parecer segura. Me alegra saberlo. Y otra vez el silencio cayó entre nosotros. A veces, el silencio dice más de una persona que las palabras. Finalmente, él asintió, bueno,
tengo que volver a la cabina. Nos vemos. Claro, le respondí. Lo miré alejarse, y dentro de mí surgió un sentimiento extraño, una mezcla de gratitud y una simpatía silenciosa. Daba la impresión de alguien que no dejaba acercarse fácilmente, pero sin ser grosero. Unos días después, el director artístico finalmente me dio una segunda oportunidad para la audición. Esta vez estaba preparada, repasé todas mis secuencias de baile, me arreglé bien. Pero cuando salí al pequeño escenario del club y comenzó a sonar la música, me di cuenta de que no era el DJ invitado quien estaba en la cabina, sino Joo Chan-sok. Al parecer, hubo un cambio de último minuto en el programa, y él aceptó trabajar esa noche. La música que puso estaba perfectamente sincronizada con mis movimientos, sentí un apoyo invisible en cada golpe de batería, en cada vibración electrónica. Empecé a bailar, dejándome llevar por mi cuerpo y el ritmo. Y entonces, algo se desbloqueó en mí, imaginé estar en un gran escenario, donde cada uno de mis gestos era visto y sentido por el público. Olvidé mis complejos, olvidé mi timidez, e intenté mostrar todo lo que tenía dentro. Cuando terminó la pista, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante la coreografía. Ahora respiraba con dificultad, mirando a mi alrededor, mientras una mezcla de felicidad y miedo hervía dentro de mí. ¿Cómo lo habrían evaluado? Había unas pocas personas del equipo en la sala, el director artístico, un promotor y una mujer que, supuse, era coreógrafa. Charlaban animadamente. Buen sentido del ritmo, oí una voz tranquila, y al girarme, vi que Joo Chan-sok se había acercado. Me gustó. Gracias, respondí, sin aliento. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. No solo por el esfuerzo, sino por ese tono especial con el que había dicho esas palabras. No había frialdad en su voz. En ese momento, el director artístico se acercó con una gran sonrisa. Felicidades, señorita Lee. Creo que encajas con nosotros. Actuarás una vez a la semana en el show principal. El pago no es mucho, pero es mejor que nada. Gracias. Exclamé, casi saltando de alegría. Miré a Joo Chan-sok, pero él solo asintió brevemente y se alejó, como si sus palabras de apoyo fueran algo natural, que no requería respuesta. Aún así, sentí que dentro de mí sonaba una canción silenciosa de gratitud. Así me convertí en parte del espectáculo. No una gran estrella, pero ya no una camarera anónima más en el club. Pequeñas apariciones en escena, la perspectiva de formar parte de una coreografía, todo eso me llenaba de nueva confianza. Y también adquirí un extraño hábito, cuando veía a Joo Chan-sok en la cabina, buscaba su mirada en secreto, intentando adivinar qué sentía, en qué pensaba. Rara vez reaccionaba, a veces solo me saludaba con la cabeza o esbozaba una sonrisa leve. Pero una sola de esas miradas podía calentarme el alma toda la noche. Con el tiempo, empecé a notar que muchos en el club trataban a Joo Chan-sok con una mezcla de admiración y miedo. Es el más guapo aquí, decían las camareras cuando nos cambiábamos en los vestuarios. Sí, pero tiene cara de haber pasado por el infierno, respondía otra. Dicen que antes se metió con gente peligrosa, y ahora tiene un montón de deudas, agregaba una tercera. Todas estaban dispuestas a compartir leyendas y rumores, que antes había sido un pandillero callejero, que se metía en peleas, y que luego se salvó de milagro gracias a su talento musical. Y así se convirtió en un DJ de culto, conocido por todos, pero aparentemente con muchos fantasmas del pasado. Escuchaba todo eso a medias, pero la sensación de que tras la mirada sombría de Chan-sok se escondían heridas profundas se hacía cada vez más fuerte. Y cuando lo veía encorvado en un rincón del almacén, mirando su smartphone como si esperara una llamada que pudiera decidir su destino, sentía dentro de mí una inquietud inexplicable. ¿Por qué me importa esto? Apenas nos conocemos. Una vez nos cruzamos al salir del club, cuando decidí esperar hasta la mañana para no gastar dinero en taxi. La noche era gris,
caía una llovizna fina. Estaba sentada bajo un alero, envuelta en mi suéter. De repente, se detuvo una moto a mi lado y reconocí a Chan-Sok, aunque llevaba casco. Murmuró algo para sí al verme allí sola bajo esa lluvia. ¿Qué haces aquí sentada? Su voz sonó amortiguada. Ya son casi las 4 de la mañana. Me da miedo gastar en taxi. Y no tengo dinero ahora mismo, admití sinceramente. Estoy esperando el primer autobús. Sube. Te llevo. Me quedé desconcertada por su oferta. Solo pensar en recorrer la noche de Seúl en moto con ese hombre me asustaba. Y al mismo tiempo me intrigaba. Pero la alternativa, quedarme en la calle hasta el amanecer, tampoco era atractiva. Algo dentro de mí me decía que no me haría daño, además, estaba cansada y empapada. Así que, después de dudar unos segundos, acepté. Agárrate fuerte, me advirtió cuando me subí detrás de él. El latido de mi corazón parecía más fuerte que el ruido de la lluvia. Lo rodeé con los brazos por la cintura, sintiendo el cuero frío de su chaqueta. La moto arrancó, y las calles nocturnas se convirtieron en un torbellino de luces. Seúl a las 4 de la mañana era pura magia, avenidas medio vacías, el viento en el rostro, letreros luminosos, semáforos, calles mojadas. Nos detuvimos frente a mi semisótano. Me bajé, limpiando las gotas de lluvia de mi frente, y traté de decir algo como gracias o perdón por molestarte. Él se quitó el casco, su cabello, algo desordenado, se le pegaba a la frente. Sus ojos parecían tranquilos, pero vi en ellos una cierta fatiga. ¿Vives aquí?, preguntó. Sí. Es temporal, sentí la necesidad de aclarar. Gracias por traerme. Él asintió, y pensé que se marcharía. Pero entonces dijo, ¿quieres pasar un momento? Tengo té caliente. Estás empapada. Mi corazón casi se me sale del pecho. ¿Llevar a casa a un hombre casi desconocido a las 4 de la mañana? Sonaba a locura. Bueno. Sí, está bien, dije, para mi sorpresa. Se encogió de hombros, aparcó la moto un poco más allá y entramos en mi pequeño sótano. Era de verdad una habitación diminuta con una esquinita de cocina. Pero era mi pequeño mundo, una colcha sencilla sobre la cama, algunos libros de danza, una pila de manuales en la mesita y mi viejo portátil. Encendí la luz, intentando no mostrar mi vergüenza. Él miró a su alrededor, aquí está. Acogedor, dijo con una leve sonrisa, y no supe si hablaba en serio o bromeaba. Aunque el techo es bajo. Me apresuré a poner agua en el hervidor, saqué mi taza favorita con un dibujo de un gato y coloqué una bolsita de té verde. Lo siento, no tengo más tazas, admití, algo avergonzada. Siempre tomo en esta. Entonces compartamos una, dijo con una sonrisa que me hizo cosquillas en el estómago. No tengo problema. Me ardían las orejas. Pero al mirarlo, viendo cómo observaba sin burla ni desprecio aquel entorno modesto, sentí algo cálido. Más bien parecía alguien que llevaba mucho tiempo buscando calor humano, y no solo otra noche de fiesta. Nos sentamos en mi pequeña cama, bajo la luz suave de la lámpara. La luz resaltaba sus pómulos y sus ojos oscuros. Di un sorbo al té y le pasé la taza. Bebió y se quejó, está muy caliente. Perdón, reí. No pasa nada. Me gusta así. Afuera seguía lloviznando, las gotas golpeaban el alero. Por un momento olvidé todos mis miedos, la ciudad hostil, el hecho de que él era prácticamente un extraño. Me sentía en paz. Al fin me atreví a hacerle la pregunta que llevaba tiempo rondándome la cabeza desde que empecé en el club, dime. ¿Por qué te hiciste DJ? Todos dicen que es una dolce vita, fiestas, chicas guapas, alcohol. Pero tú pareces vivirlo más como un refugio. Pareció sorprendido por la franqueza,
pero en sus ojos apareció algo parecido al alivio, como si se alegrara de que alguien notara su cansancio. La verdad. Empezó, dejando la taza en la mesita, la música para mí es como otro mundo. Un lugar donde puedo desaparecer. Hace tiempo, yo era muy distinto. Cometí muchos errores. La música es lo que me mantuvo cuerdo. Apretó la sábana entre sus dedos, como si necesitara aferrarse a algo mientras hablaba. No quiero entrar en detalles, pero mi familia se deshizo cuando era adolescente. Mi madre se fue, y culpé al mundo por ello. Me metí con la gente equivocada, buscando un sitio donde encajar. Todo fue mal. Hasta que un día, toqué una consola de DJ. Escuché el bajo, mezclé los primeros beats. Y entendí que existía un lugar donde todo podía sonar en armonía. Aunque solo fuera por un instante. Guardé silencio, conmovida por su sinceridad. Me miró como temiendo haber dicho demasiado. Perdón. Te estoy soltando mis dramas. No, está bien, dije rápidamente, sintiendo un impulso casi físico de abrazarlo y decirle que no estaba solo. Pero no me atreví. Hablamos un poco más, hasta que miró el reloj y notó que pronto amanecería. Se levantó, casi pidiendo disculpas, debo irme. Gracias por el té. Mientras se dirigía a la puerta, lo seguí con la mirada. Sentí un nudo en el pecho, como si temiera que este momento no volviera a repetirse. Entonces, justo antes de que se fuera, me armé de valor, Chan-Sok. Él se dio la vuelta. Yo. Si algún día quieres más té, puedes venir. Él sonrió de lado y asintió. Desde aquella noche en que Chan-Sok entró por primera vez en mi casa para tomar té, comencé a notar extraños cambios en mí. Antes miraba la vida en Seúl con una mezcla de timidez y curiosidad, ahora mi corazón latía más fuerte solo de pensar que, en algún lugar entre la multitud, había alguien para quien yo quizás no era indiferente. Aunque, en realidad, ni yo misma sabía qué sentía por él. No era solo atracción o simpatía. Dentro de mí se enredaban emociones confusas, un deseo sincero de ayudarle a enfrentarse a sus fantasmas del pasado, y a la vez un miedo callado de no ser capaz de romper sus muros y soportar su oscuridad. Veía a Chan-Sok casi todas las noches. A veces solo me asentía con la cabeza, otras veces se detenía para intercambiar unas palabras sobre música y baile. Una noche, después de una de mis presentaciones, me acerqué a la cabina del DJ, tratando de hablar por encima del volumen de la música. Hola. Gracias por el set. Fue genial para bailar. Él sonrió levemente, inclinando un poco la cabeza. Gracias a ti. Mantuviste muy bien el ritmo. Sentí como me ardía la cara, no solía dar cumplidos, casi siempre era callado. Fingí no notar mi propia vergüenza. Oye, ¿podrías darme el nombre de esa canción? Me gustaría practicarla otra vez en casa. Claro, sacó su teléfono del bolsillo. Dame tu número y te mando el enlace. Me quedé quieta, fue ese extraño momento en que ambos nos dimos cuenta de que aún no habíamos intercambiado contactos. Le dicté mi número, tratando de que no me temblara la voz. Él lo anotó y enseguida me envió un mensaje para que pudiera guardar su contacto, Chan-Sok. Tan simple, solo una palabra. Pero dentro de mí, sentí de pronto que nos habíamos acercado un poco más. Después del cierre del club, a veces coincidíamos en la salida y cada vez más volvíamos juntos a casa. A veces me llevaba en su moto, otras caminábamos y tenía que hablar con alguien del personal o de seguridad. Durante esos cortos trayectos, lograba conocer un poco más de él. No hablaba mucho, pero parecía aliviado de que yo no lo juzgara ni hiciera preguntas molestas. Vivo solo en un apartamento al otro lado de la ciudad, me dijo una noche, cuando estábamos bajo mi portal, refugiándonos del frío húmedo. Pero casi no estoy allí. Trabajo de noche, de día duermo o voy a reuniones. A veces pienso,
¿para qué quiero un apartamento si paso en él un par de horas al día? A mí me gustaría tener mi propio lugar, pero por ahora solo es un sueño, confesé. Alquilar algo decente en el centro es muy caro, y no quiero irme lejos, el transporte se lleva todo mi tiempo libre y el dinero. Y aunque mi lugar en el sótano es pequeño, al menos es barato. Él sonrió con ironía, lo entiendo. Yo también pasé por eso. Bueno, me voy, ya es tarde. ¿Nos vemos mañana? Nos vemos, asentí, tratando de parecer tranquila. Pero en cuanto se cerró la puerta, sentí una emoción interna, mi mañana ahora tenía un nuevo significado. Así pasaban los días y semanas. No invadíamos la vida del otro, pero sin darnos cuenta, nuestras rutinas se entrelazaban cada vez más. Una noche, cuando el club estaba a tope, una de las bailarinas se me acercó corriendo para decirme que mi amiga había hecho amistad con otra camarera. Jung-Jin tuvo que irse de urgencia por un asunto familiar y no podría llevarme a casa después del turno. Al parecer, me esperaba una larga noche sola. Esa noche me quedé más tiempo en el camerino, ordenando los disfraces, y cuando salí, vi que ya casi no quedaban clientes. El club cerraba en 15 minutos, la música había bajado a una melodía suave de fondo. Solo quedaba esperar el pago e irme. Fui con el administrador, revisé mi hoja, y luego salí al pasillo vacío. Entonces vi luz en una de las salas de mantenimiento, la puerta estaba entreabierta. Escuché la voz de Chan-Sok y otra, desconocida, fuerte y penetrante. Sin intención de espiar, pero tampoco atreviéndome a pasar de largo, bajé el paso instintivamente. Se escuchaba al desconocido hablando en tono elevado, «Escucha, Yu, ya se te acabó el tiempo. ¿Olvidaste a quién le debes desde hace un año? No lo retrases más». Chan-Sok respondió en voz demasiado baja para entender. Luego el desconocido resopló y añadió, «¿Crees que ahora, solo porque estás en el escenario y tienes a un montón de chicas detrás, puedes ignorarnos? Paga, o encontraremos cómo cobrártelo. Me importa un carajo tu fama. Y recuerda, no solo te encontraremos a ti». Me invadió el frío. Sonó como una amenaza directa y, de pronto, sentí verdadero miedo. Recordé los rumores del club sobre el pasado de Chan-Sok, sobre deudas y asuntos turbios. Di un paso atrás, deseando no ser vista. Quería irme, dejar de oír aquello. Pero la preocupación, la curiosidad y un impulso de no abandonarlo me detuvieron. «Todo llegará», escuché la voz apagada pero firme de Chan-Sok. «Pero no te atrevas a tocar a nadie. Yo me encargaré. Dile a quien te envió que no lo he olvidado». Luego alguien golpeó con fuerza la mesa o la puerta, y rápidamente me alejé por el pasillo para no ser vista. Oculta tras una esquina, vi salir de la sala de mantenimiento a un hombre corpulento, con la nuca rapada y una chaqueta de cuero. Se dirigió hacia la salida sin mirar atrás. Esperé unos segundos para calmarme y controlar el temblor, luego me acerqué con cuidado a la puerta. Chan-Sok estaba apoyado en la pared, apretando el teléfono en su mano como si quisiera romperlo. En sus ojos ardía una mezcla de ira y desesperanza. Toqué la puerta suavemente para que me notara. ¿Suyon? Levantó la vista. «Perdón», escuché. No fue a propósito, solo pasaba, miré al suelo, confundida. «¿Está todo bien?» Quiso decir que todo está bien y no es asunto tuyo, lo vi en su cara. Pero algo dentro de él parecía romperse. Suspiró, se pasó la mano por el cabello y asintió resignado, «No está muy bien, pero son mis problemas. No te preocupes. Yo lo resolveré». «¿Quién era ese hombre?», pregunté casi en un susurro. «Te estaba amenazando». «Nadie», cortó él. «Solo asuntos viejos». No supe qué decir. Ambos guardamos silencio mientras la tensión en el aire crecía. Finalmente se acercó y, bajando la cabeza, habló más suavemente,
perdona, no quería descargarme contigo. De verdad lo arreglaré. Te lo prometo. Si necesitas ayuda. Empecé, sabiendo lo inútil que sonaba mi oferta, ¿cómo podría ayudar en problemas tan oscuros? Gracias, sonrió torcidamente, pero mejor no te metas. Es peligroso. Asentí, sabiendo que discutir era inútil. Pero en mi interior ya sentía que esa conversación sería solo el comienzo de problemas más graves. Salimos del club juntos. Él estaba sombrío y serio, yo tensa y preocupada. Al llegar a mi portal intenté despedirme, pero él habló de repente, sabes, simplemente. Estoy cansado de todo esto. Me duele la cabeza de tanto pensar. ¿Puedo ir a tu casa? ¿Tomar otra vez tu té calmante? Lo miré y vi en sus ojos una súplica desesperada. Tenía miedo de quedarse solo con sus demonios. Lo entendía bien, porque yo también a menudo sentía soledad en esta gran ciudad. Claro, respondí en voz baja. Pasa. Subimos, más bien bajamos a mi apartamento. Esta vez no sentí vergüenza. Parecía que el tiempo y las circunstancias borraban poco a poco los límites entre nosotros. Él se sentó encorvado en la cama, yo puse la tetera en la estufa. Perdón por ser una carga, intentó bromear. Aquí hay más calma que en mi cabeza. No digas eso, sonreí. A mí también me calma tenerte cerca. Tal vez fui demasiado sincera, pero no me importó. Levantó la mirada y vi en sus ojos esa mezcla de desconcierto y ternura de alguien no acostumbrado a palabras cálidas. Me senté a su lado y tímidamente tomé su mano. Chan-sok, no quiero entrometerme, pero... Cuando estés mal, puedes venir y quedarte en silencio aquí. No tenemos que hablar si no quieres. Él no respondió, solo apretó mi mano contra su pecho, donde latía fuerte su corazón. Sentí el calor de su piel y el pulso que resonaba con el mío. El momento fue íntimo y profundo. Contuve el aliento. Yo. Hizo una pausa buscando palabras, no quiero cargar mis problemas contigo. Son peligrosos. Pero yo quiero ayudar, susurré, o al menos estar para que no te sientas solo. Asintió brevemente, y en sus ojos brilló una lágrima que escondió bajando la cabeza. En ese instante la tetera chilló liberando vapor. Salté para apagarla y llené una taza con agua hirviendo. Mi corazón latía como si hubiera corrido un maratón. Cuando volví, parecía más tranquilo, aunque de un modo nuevo, tenso. Le di la taza. Bebió un sorbo, la dejó en el suelo y de repente se inclinó hacia mí, agarrándome la muñeca. Nuestros ojos se encontraron y sentí un calor que despertaba cada célula de mi cuerpo. Perdona si es demasiado inesperado, dijo con voz ronca antes de besarme. No respondí con palabras porque las sensaciones eran más fuertes que cualquier frase. Su beso fue intenso, con necesidad de olvidar y miedo a asustarme. Yo correspondí con la misma pasión, entregándome al momento. Por dentro, una mezcla de ansiedad y dulzura, mi cuerpo vibraba cerca de alguien que hacía poco apenas conocía, pero que ya se sentía cercano. Sus manos recorrieron mi espalda, abrazándome fuerte. Sentí que temblaba. Nuestros alientos se fundieron y la realidad se desvaneció, dejando solo ese beso y ese contacto. Poco a poco nos separamos, jadeando, aún sentados en la estrecha cama. Intenté hablar, pero no pude, mi voz me falló. No sé cómo seguirá esto, murmuró, apretándome de nuevo, pero ya no quiero huir de lo que siento. No sabía exactamente qué sentía él, pues nunca hablamos claro de nuestra relación. Pero en ese momento me pareció que ambos nos buscábamos, como dos personas que anhelaban calor. Y a pesar del peligro, no quise negarme a ello. Tal vez era la decisión más arriesgada, pero también la más sincera de mi vida. Nos quedamos así, abrazados y besándonos de vez en cuando, hasta que las hojas de té en el fondo de la taza se enfriaron. No hacía falta hablar, no tenía prisa.
Solo sentía como su corazón se calmaba y sus hombros ya no parecían tan tensos. Él acarició con los dedos mis cabellos, rozando lentamente mi cuello. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo ante ese toque tan sensual. ¿Tienes frío?, preguntó él. No, solo estoy nerviosa, dije medio en verdad. Y de verdad, tenía calor y un poco de incomodidad, no estaba acostumbrada a dejar que la gente se acercara tanto a mí. ¿Quieres que me vaya?, preguntó, como si quisiera darme la opción. No, negué con la cabeza, abrazándome más fuerte a él. Él pasó la mano por mi mejilla, apartando con cuidado un mechón de cabello detrás de mi oreja. Miraba a sus ojos, y algo en mi interior se revolvía. Sabía que estaba cruzando una línea después de la cual nuestra relación ya no sería la misma. Pero mi deseo de estar cerca era más fuerte que mis miedos. Chan-Sok, susurré, y eso fue suficiente. Él volvió a inclinarse, abriendo suavemente mis labios con un beso. Esta vez sus manos se deslizaron con seguridad por mi cintura, levantando un poco el borde de la camiseta. No resistí, dejando que sintiera mi piel bajo sus palmas. La habitación estaba en silencio, solo los sonidos nocturnos de la ciudad y un zumbido débil del refrigerador. Pero en mi cabeza todo retumbaba como un trueno, la conciencia palpitaba de deseo y cercanía. Los toques tímidos se volvieron insistentes, sentí como me quitaba la camiseta. Nos acostamos en mi pequeña cama, nada cómoda para dos, pero no importaba. Él besaba mi cuello, mis hombros, bajando más, y a veces veía una sombra de tristeza en su rostro, como si intentara entregarse por completo al momento, pero algo en su interior le recordaba el pasado. Decidí tocar suavemente su mejilla y mirar sus ojos, y en ese instante vi algo que nunca olvidaré, un dolor infinito y un deseo igual de inmenso de finalmente ser feliz. Lo abracé, dejando que sintiera mi toque. Sus besos se volvieron más cálidos y sus manos más atrevidas. Cuando besó mi clavícula y bajó más, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Me acariciaba con cuidado, conteniendo una pasión evidente, como si tuviera miedo de hacerme daño o asustarme con brusquedad. Suyeon, dijo, levantando la cabeza. Su cabello estaba despeinado y sus ojos brillaban. No quiero poner etiquetas a lo nuestro, no he estado en una relación normal, pero... Gracias por estar aquí. Sentí lágrimas rodar por mis mejillas, lágrimas llenas de emociones, palabras que no podía expresar de otra forma. Me apreté a él más fuerte y susurré, solo déjalo ser. Él asintió, besándome en la sien. Y en ese momento estuve segura, ambos estábamos listos para algo más que un simple romance o un encuentro pasajero. Tal vez era amor, tal vez solo el inicio, pero sentía que todo estaba sucediendo como debía. Nos dormimos en algún momento antes del amanecer, y cuando abrí los ojos, la tenue luz de la mañana entraba por la pequeña ventana. A mi lado respiraba Chan-Sok, con un brazo aún rodeándome. Estaba muy cerca de su rostro, observando detalles, sus pómulos marcados, cejas ligeramente arqueadas, largas pestañas. Lamentaba no poder ver más profundo, donde guardaba todos sus secretos. Se movió, abrió lentamente los ojos y encontró mi mirada. En sus labios apareció una sonrisa cansada pero luminosa. Hola. Hola, respondí en voz baja, sintiendo un leve rubor en las mejillas. Era la primera vez que despertaba en los brazos de un hombre que realmente me importaba. ¿Qué hora es? Estirándose, buscó el teléfono. Casi las 8 de la mañana. Maldita sea, hoy tengo que pasar por el estudio. Suspiró, sentándose bruscamente y mirando donde había dejado la ropa. Perdona, no quería irme así, pero no puedo cancelar la reunión. Lo entiendo, sonreí, sentándome y acomodando la sábana para cubrirme. Yo también tengo clases y luego ensayos. La noche anterior estuvimos juntos, pero ahora, con la luz de la mañana, la vida y sus responsabilidades irrumpían en nuestra intimidad.
Él se vistió rápido, con camiseta y jeans, y lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se detuvo un segundo, se inclinó y me besó en los labios. Te escribiré. Cuídate, por favor. Y si pasa algo, llama de inmediato. Los días siguientes fueron los más intensos en mucho tiempo. Volaba en los ensayos, llena de inspiración. Sentía dentro de mí la certeza de que había alguien cerca que me apoyaba y a quien yo apoyaba. Veía a Chansok con más frecuencia, a veces venía a verme tras el trabajo, a veces yo iba a su estudio de DJ, donde mezclaba música, y nos besábamos rápido para no incomodar a los demás. Pero cuanto más nos acercábamos, más sentía la sombra de su pasado sobre nosotros. A veces, cuando hablábamos de cosas alegres, él se quedaba callado, como si recordara algo desagradable. A veces recibía mensajes que le ponían el ceño fruncido. Intentaba no presionar y no interrogar, aunque por dentro me apretaba el miedo. También noté que muchas chicas en el club se sentían atraídas por Chansok. Siempre supe que era popular, pero ahora lo veía con mis propios ojos, las clientas coqueteaban con él, le lanzaban miradas atrevidas y algunas esperaban a la salida después de su turno. Una vez, atrapada en el camerino, escuché una conversación entre dos bailarinas. Yu Chansok es tan dulce, dijo una, admirándose frente al espejo, y dicen que en la cama es una bomba. Puede ser una bomba, respondió la otra, pero escuché que casi nunca tiene relaciones serias, solo aventuras de una noche. Al oír esto, sentí un ardor desagradable de celos e inseguridad. ¿Y si él no me toma en serio? ¿Y si solo soy un reemplazo para su soledad por un tiempo? Alejé esos pensamientos, recordándome que él había sido sincero conmigo, que me había confiado sus emociones. Pero las dudas seguían apretando. Una noche, después de mi breve actuación de baile, entré al camerino para cambiarme. Al regresar al salón principal, vi a una de las bailarinas semidesnudas junto a la consola del DJ. Se reía fuerte y coqueteaba, dándole golpecitos en la mano a Chansok. Él le decía algo al oído entre la música y luego también se rió. Por lo que parecía, tenían un conocido en común o algún chiste compartido. Normalmente no reaccionaba a escenas así, ya que el trabajo en el club implica mucha interacción social. Pero esta vez me punzó algo tan fuerte por dentro que incluso me detuve, sin atreverme a acercarme a la consola. No hagas tonterías, me dije, es solo un coqueteo inocente, ¿confías en él? ¿O no? Sentí una sensación desagradable en el pecho. Me di la vuelta y fui a la barra para distraerme y pedir una bebida sin alcohol. Sentada en un rincón, trataba de cambiar mis pensamientos. Al cabo de unos minutos, Chansok se acercó a mí, aún sonriendo tras hablar con la bailarina. Bola, me llamó, inclinándose y poniendo la mano en mi hombro. ¿Por qué estás sentada sola? Nada, solo cansada, respondí indiferente, dándome vuelta y fingiendo beber del vaso. Sentí su mano tensarse al apretar la tela de mi suéter. ¿Estás enojada? ¿Qué pasó? No, me encogí de hombros sin apartar la vista del vaso. ¿Hay motivo para eso? Solo entonces él entendió que lo que había visto me había herido. No habría dicho ni una palabra si no hubiera insistido. Pero su persistencia solo aumentó mi resentimiento y celos internos. Sin embargo, sabía que esto podía romper nuestro delicado vínculo. Después de todo, solo era una escena más en el club, una broma entre colegas. Tal vez solo necesitaba decir honestamente lo que sentía. Chansok, dije, levantando la vista, no me gusta que te acerques tanto a las chicas delante de todos. Entiendo que esto es un club, que hablar es parte del trabajo. Pero eso me duele. Él frunció el ceño, claramente no esperaba tanta sinceridad. Lo siento, ni siquiera pensé que eso pudiera herirte. Con Choi Ran somos amigos desde hace tiempo, para mí es como una hermana menor. Y no hubo ningún coqueteo. Está bien, asentí, intentando respirar aliviada. Perdona, tal vez estoy siendo tonta.
Es solo que... Dudé, sin saber cómo expresar lo que sentía dentro, miedo a perderlo, miedo a ser innecesaria, como si yo misma no creyera que alguien pudiera quererme mucho y en serio. ¿Qué es solo que? Se acercó más, mirándome con sus ojos penetrantes. Vacilé, luego decidí, tengo miedo. Miedo de que te canses de mí, de que para ti esto sea solo otra aventura corta. He escuchado que nunca has tenido algo serio. ¿Y tu reputación en el club? No sé, tal vez son solo rumores. Me miró en silencio por un rato, luego puso su mano sobre la mía. Suyeon, dijo en voz baja, sí, nunca tuve relaciones serias porque no podía confiar. Sabes, mi madre se fue cuando era adolescente, y desde entonces tengo problemas para confiar en las mujeres. Me metí en muchos líos para ahogar el dolor. Tal vez por eso tengo fama de mujeriego. Pero esa ya no es mi vida. Tú. Eres diferente. Contigo siento por primera vez que puedo ser yo mismo. ¿No lo notas? Sentí humedad en mis ojos. Sus palabras fueron tan sinceras que no pude dudar. Apoyé silenciosamente la cabeza en su hombro y susurré, perdona que dude de ti. No importa, apretó mi mano contra sus labios, yo también dudo de mí mismo. Pero no quiero perderte. En ese momento comprendí que nuestros miedos eran parecidos, ambos temíamos ser abandonados, engañados, decepcionados. Pero estábamos dispuestos a intentarlo juntos. Asentí, y la sensación de celo se desvaneció, reemplazada por el deseo de estar más cerca de él. Pero nuestra felicidad no podía durar para siempre. Días después, Chan-sok vino a verme al final de su turno, nervioso y hasta un poco enfadado. Vi cómo golpeó con fuerza la pared del pasillo, casi rompiéndose la mano. Salté, perdona, apretó los dientes, acaban de llamarme. Parece que las cosas van mal. Esos hijos de puta a los que debo dinero no quieren esperar más. ¿Te piden dinero? Me estremecí, recordando al hombre fornido. Sí, con intereses altos. No he podido ahorrar tanto. Prometieron problemas pronto si no reciben todo de inmediato. Se dio la vuelta, como si no quisiera que viera sus ojos. Pero me acerqué y toqué su hombro, ¿puedo ayudar? ¿Prestarte dinero? No sé, no tengo mucho, pero algo podría. Él se volteó bruscamente, no. De ninguna manera. No te voy a meter en esto. Lo resolveré solo. Ya me arrepiento de que sepas de mis problemas. Esas personas son peligrosas, Suyeon. Se alejó, pero continuó, dijeron que si no llevo el dinero, buscarán a alguien que me importa y se divertirán a gusto. Mi corazón dio un vuelco, la sangre me rugió en las sienes. Imaginarme en manos de esas personas crueles era terrible. Respiré con dificultad, tratando de calmarme. Pero, ¿no sería mejor llamar a la policía? Es inútil, cortó él, no hay pruebas directas de amenazas. Además, esos tipos saben cómo borrar sus rastros. Tal vez la policía empezaría una investigación, pero se tardaría, y mientras tanto alguien podría salir herido. Escucha, me tomó de las manos, mirándome a los ojos, trata de tener cuidado ahora. Si ves algo sospechoso, llámame de inmediato o marca al 112. Yo intentaré conseguir el dinero necesario y cortar este nudo. Apreté sus manos, sintiendo que mi corazón latía al ritmo de su respiración, está bien. Tendré cuidado. Pero tú tampoco hagas tonterías. Él sonrió débilmente, maldita sea, no será fácil. Después de esa conversación, ambos estuvimos tensos. Miraba por la ventana hacia la calle cuando salía para el trabajo, y me sobresaltaba con cada persona sospechosa que veía. Varias veces pensé que alguien me seguía camino del autobús a casa. En una ocasión me di vuelta y vi que realmente un hombre caminaba tras de mí. Aceleré el paso,
con el corazón latiendo a 1000. Pero al girar de nuevo, comprendí que solo vivía en la casa vecina. Chan-Sok empezó a volver tarde del club y por las mañanas se iba sin decir a dónde. Seguramente estaba buscando dinero con conocidos. Yo no sabía en qué se había metido ni cuánto debía. Solo podía esperar que todo se solucionara. Una noche quise invitarlo a cenar juntos para distraernos un poco. Compré comida, preparé fideos con carne y verduras y los puse en la mesita de mi pequeño cuarto. Pero Chan-Sok no llegó a la hora acordada. Esperé unas 2 horas, la comida ya estaba fría, y él no contestaba mis llamadas. Finalmente, cerca de la medianoche, llamaron a la puerta. Abrí y lo vi tambaleándose un poco, con el brillo del alcohol en sus ojos. «Perdona», murmuró al entrar, «me retrasé». «¿Has bebido?». Fruncí el ceño al notar el fuerte olor. «Sí, bebí», sonrió irónico, sentándose en la silla. «¿Y qué?». Intenté contenerme, nada. Solo me preocupaba. No contestabas mis llamadas. Pensé que te había pasado algo. Estoy bien, aquí estoy, se recostó en el respaldo y cerró los ojos. Preparé la cena. Pero ya se enfrió. No tengo hambre, desestimó. Guardé silencio. En la habitación cayó un silencio opresivo. Luego comencé suavemente, «Chan-Sok, ¿qué pasó?». Nada, abrió los ojos y suspiró, «Simplemente no encontré el dinero». Nadie quiere ayudar, tienen miedo de involucrarse. Y en el club los pagos no son tan grandes como para conseguir esa suma rápido. Parecía abatido, enfadado y al mismo tiempo cansado. Quise abrazarlo, pero parecía no querer ningún contacto. «Mejor no hablemos de eso ahora», dijo cansado, «lo resolveré yo solo». «Déjame estar solo». «Pero viniste a verme». Empecé. «Veo que no entiendes», subió la voz de repente, «no tengo a dónde más ir, estoy volviéndome loco con todo esto, y tú al menos tienes tranquilidad. Pero no significa que quiera escuchar sermones. Ya estoy al límite». Retrocedí como si me hubiera golpeado con palabras. El corazón me dolió. «No quería darte un sermón», respondí con voz temblorosa, «solo me preocupo». «Deja de preocuparte», murmuró mientras se levantaba y se tambaleaba, «eso no me ayuda. Estoy cansado de todo. Mejor me voy». «Chan-Sok», me acerqué a él, pero dio un paso atrás. «Déjame», exhaló, «estoy borracho y enfadado. No quiero descargarme contigo». Lo miré en silencio mientras se daba la vuelta y se dirigía a la puerta. Ya en la puerta, se detuvo como para decir algo, pero no dijo nada y salió dando un portazo. Sentí como mi corazón caía y lágrimas rodaban por mis mejillas. Fue nuestra primera pelea. Fue terrible, dentro de mí había un deseo de ayudarlo, pero él parecía creer que yo no podría dársela. No dormí en toda la noche, atormentada por pensamientos, ¿dónde estará ahora? ¿Se habrá metido en un lío aún peor? Y lo peor, ¿me está alejando de su vida? Al día siguiente no nos vimos en el club, me cambiaron el turno a la mañana y él, según rumores, tomó un día libre y no apareció. Me preocupaba cada vez más, las llamadas quedaban sin respuesta. Me dolía el corazón pensando que tal vez había vuelto a contactar a esos delincuentes o... Ni quería imaginar. Por la tarde, agotada y vacía, regresé a casa. No quería ni comer ni moverme. Pero a medio camino, vi una silueta conocida sentada en el banco junto a la entrada. Chan-Sok. Me miró con ojos llenos de culpa y súplica. «Bola», dijo en voz baja levantándose del banco. «Bola», respondí, conteniendo las emociones. Se acercó e intentó tomar mi mano, «Perdona que me perdiera ayer. Me comporté como un idiota. Es solo que... me ha caído demasiado encima todo. No sé manejar esta rabia».
Entiendo, exhalé, sintiendo que las lágrimas me subían a la garganta, solo quiero que sepas que estoy aquí, si necesitas. Sí, su voz se quebró, lo sé. Cuando me fui, comprendí que tú no tienes la culpa y que no tengo derecho a tratarme así. Te amo, Suyeon. Esas palabras, que no esperaba oír tan pronto, me atravesaron de golpe. No supe qué responder, solo sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas. Él las vio y con ternura las secó con su pulgar. No llores. Soy yo el culpable por haberte hecho preocupar. Yo también te amo, susurré finalmente, sintiendo el calor inundar mi corazón, solo no sé cómo ayudarte. Ya me ayudas, solo estando aquí, dijo en voz baja, abrazándome, y lo demás lo resolveré yo, lo prometo. ¿Vamos? Regresamos a mi pequeño apartamento y puse agua para el té. Bajo mis insistencias, cedió y comió un poco. Sosteniendo el plato de fideos, se veía tímido, pero se notaba que intentaba ser sincero. Ahora estoy preparando una nueva selección de canciones, dijo, intentando cambiar a un tema más positivo, planeo tocar en un festival. Si todo va bien, tal vez gane algo. Al menos cubriré parte de la deuda. Lo demás. Lo resolveremos juntos, terminé por él. Asintió y esa noche no discutimos. Al contrario, hablamos hasta muy tarde de todo, desde su infancia hasta mis clases de coreografía. Le conté que de niña imitaba los bailes de los videos musicales y que mi madre me regañaba por la música fuerte, y él reía diciendo que si nos hubiéramos conocido entonces, tal vez habríamos ensayado juntos en el patio. Al acostarnos, me abrazó, envolviéndome en un cálido capullo. En la oscuridad escuchaba su respiración y pensaba que la felicidad a veces es solo sentir su calor, saber que eres importante, que eres necesario. Pero, como era de esperar, la desgracia vino de un lado inesperado. Pasadas un par de semanas, nuestra vida parecía estabilizarse un poco. Yo me preparaba para un pequeño examen en el colegio y asistía a ensayos. Chansok decía que había contactado a un conocido que accedió a prestarle dinero con intereses más bajos para poder pagar las deudas y salir un poco del problema. Esperaba que los problemas empezaran a ceder. Y de repente pasó algo que solo había leído en libros baratos o visto en series criminales. Una vez, cuando ya iba a salir del club tras el turno, dos hombres con chaquetas negras me bloquearon el paso. Se pusieron delante de mí para que no pudiera pasar. Instintivamente retrocedí, pero otro apareció detrás. Uno me agarró de la mano y murmuró, «Hola, nena. Eres la chica de Chansok, ¿verdad? No huyas, tenemos un asunto contigo». Intenté liberarme aterrorizada, pero actuaban rápido y coordinados. Aprovechando que el pasillo de salida estaba vacío, me arrastraron por las escaleras traseras. Gritaba, pero la música del club ahogaba mis gritos. Las lágrimas corrían por mi rostro, pateaba y arañaba intentando escapar. Todo dentro de mí se apretaba de terror. ¿Esto es todo? ¿Me golpearán? ¿Me violarán? Vamos a dar una vuelta, dijo uno, apretándome más. Tu amiguito tarda demasiado. Si no entiende con buenas maneras, que sienta que no bromeamos. Estaba en pánico y sin ceremonias me metieron en una furgoneta negra aparcada en la entrada trasera. Cuando me empujaron dentro y me ataron las manos, casi perdí el conocimiento de tanto miedo. Me llevaron a otro barrio, la ciudad pasaba por las ventanas, y yo estaba indefensa en la parte trasera de la furgoneta, sintiendo el mordisco de las bridas de plástico en mis muñecas. Me decían cosas horribles, que Chansok se arrepentirá de haberse metido con nosotros, que tú, nena, te arrepentirás de haber estado con él, y se reían. Uno me fotografiaba con el teléfono, mostrando a los demás cómo lloraba y temblaba de miedo. Cuando por fin pararon, me sacaron y me llevaron a un apartamento semidesierto, paredes sucias, pasillos oscuros, ventanas rotas, olor a humedad. No sabía dónde estábamos, pero estaba clara una cosa, no era seguro.
En la habitación había varias personas, todas con miradas crueles. Y uno de ellos, el corpulento que había visto antes en el club. ¿Qué encuentro?, se burló saboreando cada palabra, dile a tu novio que tiene 24 horas. Si no, te quedarás aquí mucho tiempo. Y quizás te pase algo, pasó un dedo por mi barbilla y traté de apartarme con asco. Dios, ayuda. Pensaba, entendiendo que gritar era inútil, nadie me oiría allí. Sentía que el corazón me estallaba de terror. Me sentaron en un viejo sofá, me ataron las manos y el corpulento sacó el teléfono para grabar cómo lloraba. Se notaba que disfrutaba de mi indefensión. Di algo a la cámara, nena, sonrió, apuntando a mi rostro lloroso, saluda a tu amor. Me mordí el labio, intentando no perder el conocimiento. No quería darles el placer de mis gritos y súplicas, pero lloraba sin poder contenerme. Él me grabó y luego envió el video a alguien. Probablemente a Chansok. Ahora veremos qué responde, guiñó un ojo y guardó el teléfono, que tan rápido vendrá a rescatar a su damisela. Así empezó el peor momento de mi vida. Me retuvieron varias horas en ese apartamento, a veces burlándose con palabras, otras ignorándome. No sabía dónde estaba el teléfono ni cómo escapar. Las ventanas estaban clausuradas y no me quedaban fuerzas para resistir. Intenté hablar, pedir que me soltaran, pero se reían, queremos a tu amiguito con la plata, y tú serás nuestro trofeo por ahora. Lo peor era saber que nadie salvo Chansok sabía dónde estaba. Probablemente estaba desesperado buscándome, pero no sabía si podría hacerlo. ¿Y si no conseguía el dinero? No, no pienses en eso, me ordenaba. Pero las lágrimas seguían cayendo. Pronto comprendí que uno de los malhechores, aquel que me había estado fotografiando, claramente sentía un interés aún más repugnante. Se acercaba cada vez más, hacía insinuaciones obscenas, intentaba tocarme. Podía sentir su aliento asfixiante a cigarrillos y alcohol barato, trataba de apartarme. Me subía una náusea al pecho. Oye, ni se te ocurra, lo reprendió el corpulento, el jefe. Necesitamos dinero, no un cadáver. Por ahora que se quede intacta y sin daños. Vamos, jefe, se burló el otro, solo quiero darle un gustito, está dulce. Sentí un estremecimiento de miedo. Por suerte, el corpulento me miró con dureza, si vuelves a tocarla, te irá peor. No queremos líos. ¿Entendido? El otro se torció el gesto, pero retrocedió, lanzándome una mirada que me puso la piel de gallina. Agradecí internamente a todas las fuerzas superiores que al menos el corpulento lo detuviera, pero sabía que la situación podía cambiar en cualquier momento. Pasaron unas horas angustiosas más. Salían periódicamente a otra habitación y conversaban. Escuché al corpulento discutir por teléfono, ordenando, manden el dinero o esta chica va a terminar mal. Así que ya había hablado con Chansok. Finalmente, cerca del amanecer, toda la banda se puso visiblemente nerviosa. El corpulento dijo a alguien, ahora llega ese con sus amigos. Bueno, veremos si trae el dinero. Prepárense, si hace falta actuaremos con firmeza. Al oír eso, me tensé. Entonces viene Chansok, pensé, pero esto es una trampa. Si son más, todo puede acabar mal. Me imaginé que lo golpeaban y casi grité de terror. Pero mi voz desapareció. Todo era desesperanza. 15 minutos después, se escuchó ruido, alguien cerró la puerta del edificio de un portazo, y voces fuertes. Los hombres en la habitación se tensaron, sacaron bates y cuchillos. El corpulento gritó, silencio. Todos a la puerta. Que primero muestre lo que trae. Yo estaba sentada, encogida, con bridas plásticas en las muñecas, pero traté de incorporarme y mirar al pasillo. En ese instante la puerta se abrió de golpe y entró una multitud. Al frente estaba Chansok.
Detrás, dos de sus amigos que había visto ocasionalmente en el club, chicos corpulentos, probablemente seguridad o conocidos de algunas movidas callejeras. Chan-sok parecía alterado, sudoroso y, creo, enfadado hasta el límite. ¿Dónde está ella? Exhaló, mirando fijamente al corpulento. Tranquilo, amigo, sonrió este, apoyado en el marco, primero muestra lo que trajiste. Aquí, Chan-sok dejó caer una bolsa deportiva al suelo, está todo. Dos matones se acercaron, abrieron la cremallera y empezaron a contar el dinero. No sabía de dónde lo había sacado, pero era una montaña de billetes. El corpulento miraba con ojos de depredador. Y de pronto sonrió torcidamente, poco va a ser. Queríamos intereses, ¿recuerdas? Esto es todo lo que tengo, siseó Chan-sok apretando los puños, suéltala. No, amigo. Así no funciona esto. Queremos más. Quizás usemos a tu chica como intereses, ¿eh? Grité, Chan-sok. Estoy aquí. Él giró la cabeza, me vio en la esquina. Nuestros ojos se cruzaron y jamás olvidaré ese fuego furioso que vi en los suyos. Se lanzó hacia mí, pero el corpulento levantó la mano, y sus secuaces atacaron a Chan-sok y sus amigos. Empezó una pelea horrible. Gritos, golpes, el tintineo del metal, parecía que todo se mezclaba en un caos. Uno de los amigos de Chan-sok sacó un palo y defendía de dos matones. Chan-sok parecía un animal furioso, destrozaba a quien se interpusiera en su camino. Entendiendo que no podía escapar de otro modo, busqué con la mirada algo afilado para cortar las bridas. Finalmente vi un fragmento de botella junto al sofá. Con dificultad lo alcancé, tratando de no cortarme demasiado, y empecé a cerrar el plástico. La situación era crítica, la gente gritaba, agitaba bates, volaban muebles. En un momento escuché a un matón gritar, «¡La policía! ¡La policía viene!». Al parecer, alguien logró llamar, tal vez los vecinos oyeron el ruido. Mientras los matones se agitaban, finalmente me liberé y corrí hacia Chan-sok. Él estaba apoyado en la pared, con el labio partido y raspaduras en los brazos, respiraba entrecortadamente. Al verme, me abrazó, «¿Estás bien?». Sí, sollozaba yo, Dios, estás lleno de sangre. Me da igual, mientras estés intacta. Uno de los matones gritó, «Vamos», y parte de ellos salió corriendo al pasillo. Pero el corpulento no pudo escapar, fue atrapado por la policía que llegó junto a dos secuaces. Cuando vi que les ponían las esposas, mi corazón casi saltó de alivio. «Reporten que tenemos un secuestro», oía un oficial por la radio, «víctima encontrada». Chan-sok me sostuvo de la mano sin soltarme ni un segundo. La policía se acercó para averiguar quiénes éramos. Todo lo demás fue un borrón, di declaraciones, Chan-sok y sus amigos también. Nos preguntaban constantemente si necesitábamos asistencia médica. Me examinaron, solo moretones, raspaduras y trauma psicológico. A Chan-sok se le había roto una costilla, pero aguantaba. ¿Pueden venir a la comisaría a hacer la denuncia?, me preguntó un policía. Claro, asentí, sintiendo que me iba a desmayar. Pasamos la noche en la comisaría, llenando formularios y respondiendo preguntas. También interrogaron a Chan-sok, resultó que esos matones estaban buscados desde hace tiempo. La policía estaba contenta de haber capturado a varios miembros de la banda en flagrancia. El dinero que trajo Chan-sok fue confiscado como evidencia. Quizás tenga que litigar para recuperarlo, pero lo importante era que la vida y la libertad ahora valían más que todo. Cuando todo terminó, salimos a la calle al amanecer. Yo temblaba de frío y Chan-sok, apenas en pie, me abrazó del hombro, «Perdóname. Perdóname por meterte en esto. Juro que nunca más permitiré. Lo importante es que estás viva. Todo lo demás lo superaremos».
Llamamos un taxi y fuimos al hospital, donde le hicieron una radiografía, confirmaron la fractura de la costilla y le indicaron reposo. También me examinaron a mí y me ofrecieron consulta psicológica. Pero sentía que el mejor remedio era entender que la pesadilla había quedado atrás y que él estaba conmigo. Llegamos a mi cuarto y nos acostamos juntos, casi sin hablar. Escuchaba sus gemidos apagados mientras intentaba acomodarse y trataba de ayudarle ajustando la almohada y la manta. Finalmente exhaló, ahora todo será diferente. Sí, cubrí su mano con la mía, libres. Y solo entonces las lágrimas brotaron de mis ojos, las que quedaban del miedo, de la tensión, del pensamiento de que podríamos habernos perdido. Él se incorporó con esfuerzo, me apretó contra sí y sentí el calor de su aliento en mi oído. Estoy contigo, Su-yeon. No me iré a ningún lado. Chan-sok, aunque tenía la costilla rota, trataba de no mostrar dolor. Conociéndolo, entendía que la herida física no era tan terrible como la culpa por lo que me pasó. Se despertaba a menudo en la noche, con pesadillas, y a veces veía en sus ojos una rabia impotente hacia sí mismo. Trataba de no presionarlo con palabras, pero le decía, lo superaremos juntos. Por favor, no te culpes. Lo intentaré, respondía con una sonrisa amarga, pero olvidar no es fácil. Y para mí tampoco era fácil olvidar. A veces temblaba repentinamente al recordar las sonrisas repugnantes de esas personas o el tintineo de las bridas en mis muñecas. Saltaba al mínimo golpe fuerte en la puerta o ruido en la calle. Pasaron unas 2 semanas. Chan-sok iba a sus sets de DJ de vez en cuando, pero principalmente ahorraba fuerzas para que su costilla sanara rápido. Yo tomé un pequeño descanso en el club, y en la universidad negocié una semana académica. Los profesores entendieron al saber del incidente. Así que Chan-sok y yo quedamos casi encerrados un tiempo en mi pequeño apartamento, como en un mundo aparte. En cierta medida, esto nos unió aún más, nos estábamos acostumbrando a vivir juntos. A pesar de las condiciones espartanas, sentía un calor especial por la presencia de la persona amada a mi lado. Me levantaba temprano para preparar el desayuno o al menos el té. Él, tratando de no forzar la costilla lesionada, aún intentaba ayudar con las pequeñas tareas del hogar, sacaba la basura, limpiaba el piso. A veces simplemente pasábamos horas acostados uno al lado del otro, abrazados, mirando al techo y conversando sobre nada y todo al mismo tiempo, sobre nuestros sueños, planes para el futuro. Sobre lo que nunca volvería a ser igual. Tengo algunos ahorros, confesó una vez, cuando hablábamos de asuntos financieros. Después de pagar todas las deudas y devolver lo prestado, quedó algo. ¿Quizás deberíamos intentar alquilar un departamento decente? ¿No crees que es demasiado pronto? Pregunté, avergonzada. Apenas salimos de la pesadilla. Además, no estoy segura de poder pagar mi parte del alquiler. No te apresuro, me corrigió suavemente. Solo. No quiero que sigas viviendo en un semisótano. Después de todo lo que pasó, quiero darte al menos un poco de confort y seguridad. Reflexioné. Solo pensar en mudarnos a un lugar más amplio y luminoso me aceleraba el corazón, ¿y si estamos tomando demasiadas responsabilidades? Pero al mirar sus ojos, vi una firme intención de cuidarme. Y entendí que para él era importante demostrar que podía cumplir su palabra, que podíamos construir juntos un nuevo después. Veamos las opciones, sonreí al fin. Pero promete que tomaremos la decisión juntos. Está bien, asintió, y noté una sonrisa genuinamente feliz en sus labios. Probablemente hacía tiempo que no lo veía tan relajado. Cuando nos recuperamos y volvimos al trabajo, en el club me recibieron como una que regresó de la guerra. Los colegas que habían oído sobre el incidente se acercaban, me abrazaban y expresaban palabras de apoyo. Algunos susurraban a mis espaldas, meneando la cabeza con simpatía. Claro, la historia del secuestro se había difundido, la policía llegó al lugar relacionado con la actividad del club.
pero la dirección decidió no hacer un escándalo para no asustar a los clientes. Chan-sok también volvió a su trabajo como DJ. El público lo extrañaba, él era la cara del club, la estrella que encendía a la multitud por las noches. En la primera noche de su regreso, estuvimos juntos en la cabina del DJ, yo en otro número de baile, él en sus platos y mezclador. Cuando puso su tema característico, la gente rugió como dando la bienvenida a un héroe que volvía de una larga expedición. Sentí orgullo y emoción al verlo, era como si hubiera renacido de las cenizas, dejando atrás la amenaza que nos perseguía. Pero el destino no fue muy benevolente con nosotros, apenas logramos recuperar el aliento, otra tormenta irrumpió en nuestra vida, de un tipo muy diferente. Sucedió cuando regresaba a camerinos tras otra actuación para cambiarme. Ya iba a quitarme el traje brillante cuando apareció en la puerta una chica desconocida. Más bien, no tan desconocida, escuché de refilón que era So Mi-yeon, una de las exnovias de Chan-sok. En el club corrían rumores de que antes había salido bastante tiempo con él, era su novia oficial hasta que un día se separaron. Lucía impecable, cabello largo, maquillaje lujoso, parecía poco más de 20 años, vestida con un atuendo de diseñador muy llamativo que parecía gritar dinero. Entró con una actitud como si todo allí le perteneciera. Me quedé paralizada sin saber qué decir. Ella me examinó de arriba a abajo con aire evaluativo y luego preguntó con desdén, ¿eres la famosa Lee Soo-yeon? Sí. Respondí, apartándome el cabello del rostro con cuidado. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito ver a Chan-sok. Escuché que vuelve a tocar aquí. Vine del extranjero solo por unos días y quiero verlo. ¿Puedes llevarme con él? Su tono arrogante me apretó el pecho. Intenté mantener una expresión educada, probablemente esté en la cabina. Termina su set pronto, entonces podrán hablar. ¿Puedo preguntar qué quiere de él? Asuntos personales, cortó ella, apretando los labios. Supongo que no eres solo camarera, ¿no? Ah. Claro. Bueno, dile que estoy en la zona VIP. No creo que quiera ignorarme. Dicho eso, se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y una sensación desagradable. Me quedé mirando la puerta. Mi mente se llenó de pensamientos inquietantes, ¿para qué vino? ¿Cómo reaccionará Chan-sok? Quizás no se separaron del todo o ella aún siente algo. Los celos y el miedo me invadieron. Pero decidí no entrar en pánico y esperar a que él estuviera libre para hablar con sinceridad. Tras la actuación salí a la pista y vi que So Mi-yeon estaba en la zona VIP, moviendo el pie con un zapato lujoso, acompañada por un par de amigas. Eligió la mesa con la mejor vista a la cabina de DJ. Chan-sok, al terminar su set, la vio y noté en su mirada sorpresa. Hizo una pausa, suspiró y, tras dudar un momento, se dirigió a su mesa. Desde lejos vi cómo ella se levantó, lo abrazó por el cuello, él se apartó, aunque débilmente, le susurró algo con pasión al oído. Él la escuchaba con expresión escéptica. Luego ella agarró su mano bruscamente y lo acercó, mostrando a sus amigas, miren, este es mío. Vi la irritación en su rostro, pero él intentaba ser cortés, como si no quisiera montar una escena. Por dentro, yo hervía de celos y dolor, pero entendía que no podía irrumpir y armar un escándalo frente a la gente. Más tarde, cuando la música terminó y la gente empezó a dispersarse, me quedé tras bastidores intentando controlar mis emociones para no hacer un berrinche. Chan-sok entró al camerino, yo estaba guardando los trajes en la bolsa. Se veía cansado pero decidido. Bola, dijo, acercándose y tocando mi mano. Perdona que no pudimos hablar antes. Tuve que arreglar. Un encuentro desagradable. ¿Esa es tu ex? Pregunté en voz baja, alejándome un poco. Necesitaba oír la verdad. Sí. So Mi-yeon. Estuvimos juntos antes, pero terminó hace más de un año.
Ella volvió justo ahora, mi voz tenía reproche. ¿Qué quiere? Suspira, dice que quiere reanudar la relación. Que está de nuevo en Seúl y recuerda los viejos tiempos. En realidad, creo que tiene sus razones, quizá peleó con sus padres o busca emociones fuertes. ¿Y tú? Pregunté, tratando de ocultar mi nerviosismo. ¿Qué sientes? Nada, negó con la cabeza. Nuestra relación fue un error. Honestamente, no la amaba. Solo compartíamos el interés por los clubes y las fiestas. Cuando todo se puso serio, entendí que no había cercanía emocional. Ella me dejó en un momento difícil, se fue al extranjero cuando necesitaba dinero y apoyo. Y ahora, de repente, reapareció. Me quedé en silencio, sintiendo como la ansiedad apretaba mi corazón. Sí, él dice ahora que no la ama. Pero ella seguramente tiene sus propios métodos de influencia, más aún si alguna vez estuvieron juntos. Y ella parece demasiado decidida para rendirse fácilmente. Está bien, respondí, tragando un nudo en la garganta. Espero que tú mismo puedas arreglar todo. No quiero interferir. En sus ojos apareció un destello de dolor y ternura. Me abrazó, apretándome contra él. Ya hice mi elección, y eres tú. No tengas miedo. Asentí, hundiendo mi cabeza en su hombro, sintiendo su olor, su calor. Quería creer en sus palabras. Pero una sombra de duda se movía en mi alma, ¿y si el pasado vuelve más fácil de lo que parece? Resultó que mis miedos no eran infundados. So Mi-yeon comenzó a aparecer activamente en el club en los días siguientes, justo durante los sets de Chan-sok, sentándose ostentosamente en la zona VIP, pidiendo bebidas caras y comportándose como si todo girara a su alrededor. Algunas bailarinas, a las que les gustaba chismear, susurraban, ¿viste cómo lo mira? Sí, y dicen que tuvieron tiempos turbulentos. Tal vez quiera recuperarlo. Pobre Su-yeon, espero que no quede fuera. Una de las noches, cuando Chan-sok terminaba su set y yo, con el traje de baile, me retocaba el maquillaje, la puerta del camerino se abrió y apareció Mi-yeon. En su rostro brillaba una sonrisa confiada, como si ya fuera ganadora. Me enderecé bruscamente, sintiendo como todo se apretaba dentro. Hola otra vez, Su-yeon, empezó con un tono fingidamente amable. ¿Te importa si me quedo aquí un par de minutos? Necesito retocar mi maquillaje. Este es el camerino para bailarinas, respondí lo más calmada posible. Si necesitas un espejo, búscalo en otra habitación. Qué grosero, soltó una risa. Yo solo quería hablar contigo de buena manera. Sentí un escalofrío recorrer mi piel, la conversación prometía ser desagradable. Pero decidí no huir del problema, habla. Mi-yeon se acercó, mirándome de arriba a abajo, evaluándome. Sus delgados labios se curvaron en una sonrisa ligeramente burlona. Conozco a Chan-sok mucho más que tú, cariño. Hemos pasado por mucho juntos. ¿Crees que en serio te eligió a ti? Él solo se esconde del pasado, en el que, por cierto, yo tuve un papel muy importante. Apreté los puños, tratando de mantener la respiración tranquila. Él dijo que ustedes terminaron. ¿Terminaron? Tal vez. Pero algunos sentimientos, y los lazos, no desaparecen de un chasquido de dedos. Y creo que si quiero, él volverá conmigo. Tenemos mucho en común, algo que ni tú ni él jamás tendrán. Esas últimas palabras me dolieron especialmente. Recordé mi pobreza, mi origen provincial, la falta de contactos e influencia. Y ella, aparentemente, venía de una familia rica, acostumbrada a la vida lujosa, fiestas glamorosas y a vivir a lo grande. Pero no podía mostrarle mi debilidad. Escucha, Mi-yeon, respondí tratando de sonar firme. Si tienes algo con Chan-sok, resuélvelo con él. Si decide irse contigo, será su elección, pero que yo sepa, él no quiere eso. Mi-yeon resopló,
Ya veremos. Pero por ahora no esperes que todo sea tan fácil. He vuelto a Seúl para quedarme. Con esas palabras se dio la vuelta y salió del camerino, dejando tras de sí una fría estela de perfume. Sentí que me temblaban las rodillas. Lágrimas de rabia impotente me llenaron los ojos. ¿Por qué justo ahora? Pero en el fondo sabía que no estaba solo blufeando. Claramente, necesitaba algo de Chan-Sok, dinero, influencia o el poder sobre él. Y no sabía cómo resistirme. Esa misma noche vi a Chan-Sok y So Mi-yeon conversando animadamente en la zona VIP. Él parecía molesto, pero ella tocaba su mano con dulzura. Lo vi desde lejos mientras repartía bebidas y mi corazón se apretaba de celos. Sabía que si hacía una escena solo mostraría mi debilidad. Así que, después de calmarme, esperé a que terminara su trabajo y saliera por la entrada de servicio. Chan-Sok. Lo llamé cuando ya se preparaba para montar la moto. Espera. Se volvió. Me acerqué, sintiendo como todo lo acumulado hervía por dentro. ¿Hablaron otra vez? Pregunté sin ocultar mi reproche. Ella misma se me acercó, suspiró irritado. Dijo que quiere restaurar una amistad. Le dejé claro que tengo una novia. ¿Y qué dijo ella? Se molestó, pero sigue insistiendo en que nos veamos para hablar del pasado. No quiero peleas, pero tampoco ser grosero con ella. En fin, hay que arreglarlo pacíficamente para que me deje en paz. Apreté los dientes, quizás sería mejor decirle claramente que todo terminó entre ustedes y que no hay ninguna oportunidad. Ya se lo dije. Chan-Sok alzó la voz. Pero ella lo ignora. Dice, igual lograré lo mío. Estoy cansado de sus manipulaciones, pero no sé cómo hacer para que se aleje definitivamente. Ella sabe cómo sacarme de quicio. Me temo que eso no funcionará, murmuré, recordando sus palabras, si quiero, él volverá conmigo. Escucha, quizás deberías hablar con ella a solas, seriamente. ¿Y qué cambiaría eso? Guardó el casco bajo el brazo, frunciendo el ceño. ¿No tienes miedo de que ella arme algún escándalo? Tengo miedo, admití, bajando la mirada, pero tengo aún más miedo de que siempre esté dando vueltas cerca, jugándonos con los nervios. Está bien, lo pensaré, asintió, mirando hacia otro lado. Sentí que la atmósfera entre nosotros se volvió tensa. Después de todo lo que habíamos pasado, no quería conflictos, pero este tema dolía. Murmuró una maldición y luego me abrazó con fuerza. Suyeon, no me iré con ella. Eres mi novia, la única que necesito. Pero, por favor, confía en mí, que yo resolveré esto. No soy un niño. Creo en ti, susurré, sintiendo que las lágrimas me subían a la garganta. Solo no sé qué pasará después. Todo estará bien, me besó la frente. Te llamaré por la mañana. Pero quedó una sombra de inquietud. Nos separamos y esa noche tuve sueños inquietantes, en los que So Mi-yeon se reía de mí, tomaba a Chan-Sok de la mano y me dejaba sola en la oscuridad. Pasaron unos días más y trataba de mantenerme animada, metida en ensayos y trabajo. Pero una de las bailarinas me avisó, una chica elegantemente vestida te espera detrás del escenario, dice que quiere entregarte un mensaje de So Mi-yeon. Mi corazón se encogió. ¿Para qué querría pasarme algo? Salí y vi a una chica pequeña, pero impactante. Me entregó el sobre con frialdad cortés. Al abrirlo, encontré una invitación a una cena en un restaurante caro. Al final había una nota, ven con Chan-Sok si deciden. Quiero hablar sobre nuestro futuro. So Mi-yeon. Casi me reí de lo absurdo, ahora ella no solo va al club, sino que nos invita a una cena elegante. ¿Para mostrar su superioridad en un ambiente de lujo? ¿O para demostrar que ella es mejor que yo? Pero también, tal vez era una oportunidad para aclarar todo de una vez por todas. Cuando se lo mostré a Chan-Sok por la noche,
Primero maldijo y arrugó la invitación, pero luego pensó, quizás deberíamos ir. Decirle todo frente a ti. Que no le queden dudas. ¿Estás seguro? Todavía dudaba. Sí. Mejor aclarar todo una vez que sufrir en incertidumbre. Así que esa noche fuimos al restaurante. El salón estaba decorado al estilo europeo clásico, con columnas altas y manteles de terciopelo. Solo ver el menú me dejó boquiabierta, los precios eran cientos de miles de won por plato. Vaya. Pensé. Nos sentamos a la mesa donde ya estaba Somillón, elegante, con un vestido, perlas y una copa de vino. ¡Qué sorpresa!, sonrió, señalando los asientos libres. Por favor, siéntense. Pedí un poco de vino y aperitivos. Chan-sok se sentó frente a mí y yo me acomodé a su lado. La atmósfera era como la calma antes de la tormenta. Millón nos miraba a ambos con una leve sonrisa, como si nos mantuviera en tensión. Me alegra que hayan venido. Significa que no todo está perdido. Basta, cortó Chan-sok secamente. Estar aquí no significa nada. Vinimos para que escuches mi posición, tengo novia, y estoy con ella. Millón levantó una ceja y bebió un sorbo de vino. Bueno, hablemos tranquilamente. Veo que te has vuelto brusco. Suyeon, ¿y tú qué piensas? ¿Lo apoyas? Apreté la mano de Chan-sok bajo la mesa y traté de hablar con voz firme. Chan-sok te dejó claro que lo vuestro quedó en el pasado. Cuanto antes lo aceptes, mejor para todos. Arrugó los labios. ¿Y si te digo que tenemos un hijo? Me quedé helada. Lo miré sin parpadear. Chan-sok también quedó paralizado, con los ojos abiertos. Estás mintiendo. Finalmente dijo. ¿Así? Sonrió ella. Tengo pruebas. Sacó un papel de su bolso. No vi qué era, pero sospeché que podría ser falso. Mi corazón latía con fuerza. Si es verdad, todo se complica 1000 veces. ¿Cuándo podría haber sido eso? Alzó la voz Chan-sok. Nos separamos hace más de un año. Cierto, asintió, pero recuerda cómo me consolaste antes de que me fuera. Fue divertido, y algo pudo pasar. Al principio no le di importancia, luego pasó el tiempo. Sí, fue tarde, no te lo dije. Me fui al extranjero para evitar problemas. Pero ahora decidí volver y reunir a la familia. Sentí que el corazón se me aceleraba y la visión se nublaba. Chan-sok estaba pálido, mirando a Millón. No lo creo. ¿Lo habrías dicho antes o pedido dinero? Me ofendes, frunció los ojos. Quería arreglarlo sola, incluso pensé en abortar. Pero en el último momento cambié de opinión. Di a luz. El niño tiene unos meses, vive con mis padres en otra ciudad. Y ahora vine para que hagas la elección correcta, volver conmigo y con nuestro hijo. Llegó una pausa angustiosa. Vi cómo a Chan-sok le faltaba el aire. Miraba alternativamente a Millón y a mí, sin saber en qué creer. Yo tampoco podía pensar con claridad. ¿Y si realmente tiene un hijo? ¿Significa eso que está obligado a estar con Millón? ¿O está mintiendo? Muéstrame las pruebas, finalmente dijo Chan-sok entre dientes apretados. Quiero ver la prueba de ADN, quiero saber que no es una falsificación. Ella se encogió de hombros. Por favor. Podemos hacer el análisis. Pero por ahora veo cómo ambos empiezan a entrar en pánico. ¿Sabes lo que esto implica, verdad? Estoy dispuesta a perdonarte y darle a nuestro hijo una familia completa. Pero si te niegas, habrá escándalo, prensa, lo que sea. ¿Te importa tu reputación, verdad? Chan-sok suspiró profundamente, apretando mi mano. Escucha, Millón. No puedo tomar una decisión basándome solo en tus palabras. Haremos el test. Si realmente es mi hijo, no lo rechazaré.
Estoy dispuesto a ayudar económicamente. Pero en cuanto a nuestra relación, eso terminó. Amo a Su Yeon. Ella fulminó con la mirada. ¿Quieres decir que la mamá vivirá sola mientras tú te revolcas con tu provinciana? No, querido. Si el niño es tuyo, prepárate para llegar hasta el final. No te atrevas a insultar a Su Yeon, gruñó el enfadado, levantándose de la silla. Y recuerda, nunca estaré contigo. Nunca. Acabo de salir de deudas y problemas. No creas que soy tan débil para que me vuelvas a atrapar. Millón apretó los labios, con la mano temblando de rabia. Perfecto. Ya veremos cómo cantas cuando te muestre a mi hijo. Y cuando el test confirme tu paternidad. Se levantó bruscamente, cogió su bolso y salió rápido, haciendo ruido con los tacones en el suelo de mármol. Chan-sok se apoyó en el borde de la mesa, respirando pesado, claramente un huracán de emociones se desataba dentro de él. Me desplomé en la silla, sintiendo como si un peso de 10 toneladas cayera sobre mi corazón. Más tarde, cuando salimos del restaurante, Chan-sok encendió un cigarro al instante, aunque rara vez lo hacía. Lo fumó nerviosamente y luego tiró la colilla al basurero. Me acerqué y me abrazó tan fuerte que sentí que podría desaparecer. No sé qué decir, susurró. Esto es como una pesadilla. ¿Y si no está mintiendo? Entonces tendremos que hacer el test, respondí, intentando mantener la calma aunque por dentro temblaba. Si es tu hijo, tienes derecho a verlo y ayudarlo. Pero eso no significa que debas estar con ella. Hay compromisos, pensión alimenticia, custodia compartida. Sí, pero ¿te imaginas el escándalo? Suspiró. Ni siquiera pensé que podía tener un hijo. Y además. Me miró con desesperación, temo que esto pueda destruirnos a ti y a mí. No quiero que eso pase, dije, sintiendo lágrimas en mis ojos. Te amo. Y si resulta que eres el padre, encontraremos la manera de vivir con eso. No me perderás. Él me abrazó aún más fuerte. Su Yeon, eres la persona más buena del mundo. Gracias. Pasamos varios días en una espera nerviosa. Millón prometió enviar las muestras para el test y hasta amenazó con traer al niño a Seúl. No sabía qué temer más, que ella tuviera razón o que mintiera y no supiera qué locura haría después. Chan-sok estaba sombrío, dormía poco, y yo hacía todo lo posible para apoyarlo. Una noche, solos en mi pequeña habitación, me cambié a ropa cómoda y puse a calentar la tetera. Chan-sok estaba sentado en la cama, mirando a un punto fijo. El silencio era pesado. Finalmente, no pude aguantar y pregunté, «¿Estás muy preocupado, verdad?» Sí, se pasó la mano por el cabello. Tengo miedo. Nunca pensé en mí como padre. No estoy preparado. Y ella, Millón. Está manipulando esto. Me senté a su lado y lo abracé por los hombros. Chan-sok, pase lo que pase, no estás solo. Yo estaré contigo. Si realmente hay un hijo, no lo culpo. Ni te culpo a ti por el pasado. Aún no estábamos juntos entonces. Él se volvió hacia mí y vi en sus ojos no solo miedo sino amor. Me acarició la mejilla, eres increíble. Siempre temí que si salía algo feo de mi pasado, me dejarías. Pero tú te quedas. Porque te amo, respondí en voz baja, acercándome a sus labios. Estoy cansado de escándalos y nervios, murmuró cuando su respiración se calmó. Quiero una vida normal contigo. La tendremos, prometí, tomando su mano. Solo cree. Un par de semanas después, Millón reapareció, llamó a Chan-sok y dijo que quería hacer el test oficialmente, en una clínica reconocida, para tener un documento legal. Chan-sok aceptó. Decidí no estar presente durante la toma de muestras, porque era asunto suyo. Pero luego él mismo pidió, por favor, ven conmigo.
Necesito tu apoyo. No quiero estar solo con ella allí. Dudé, pero accedí. El día señalado fuimos a la clínica. Allí nos esperaba Millón, con un niño pequeño en brazos de una niñera mayor. Mi corazón se encogió, el bebé realmente existía. Era diminuto, con un overol azul. Millón estaba segura, como si ya se viera vencedora. Chan-Sok se quedó paralizado mirando al niño. Vi en su rostro emociones contradictorias, miedo, duda, curiosidad. Dio un paso lento, como para examinar los rasgos del bebé. ¿Y si realmente se parece? Pensé. Los médicos nos registraron y tomaron muestras. La prueba de ADN requería tiempo, nos dijeron que el resultado llegaría en unos días. Mientras realizaban los procedimientos, Millón intentaba provocar conversación. ¿Ves qué lindo es? Claro que se parece a mí. Pero la nariz es tuya, Chan-Sok. Fíjate bien. Él no respondió, solo apretaba mi mano. Miré al niño y no vi un parecido claro. Pero quién sabe, los niños cambian rápido. Mi mente estaba llena de preocupación. Terminadas las formalidades médicas, salimos del edificio. Millón dijo algo más sobre preparar la habitación del niño y me lanzó una mirada burlona. Quise responder con dureza, pero guardé silencio para evitar un escándalo público. Finalmente, Millón llamó un taxi y se fue, llevándose al bebé y su sonrisa triunfante. Chan-Sok se sentó en un banco cercano y se cubrió la cara con las manos. Me senté a su lado con cuidado, todo irá bien. Si el niño es mío, dijo débilmente, no sé qué hacer. Lo resolveremos. Juntos, repetí abrazándolo. Aunque temblaba de miedo, intentaba ser fuerte. Llegaron días angustiantes de espera. Cada uno trabajaba y hacía como si todo estuviera bien, pero contábamos las horas para la noticia de la clínica. Finalmente, el médico llamó y dijo que el resultado estaba listo. Fuimos juntos, pero Millón aún no había llegado. El doctor tomó el informe y dijo con rostro neutral, según el test realizado, la probabilidad de paternidad es inferior al 1%. Con un alto grado de certeza podemos decir que el señor Yu Chan-Sok no es el padre biológico del niño. Exhalé profundamente, como si recién ahora pudiera respirar con tranquilidad. Me mareé de alivio. Chan-Sok cerró los ojos y apretó los puños seguro que por dentro todo se revolvía. El doctor nos entregó un documento oficial con los resultados. Gracias, exhaló Chan-Sok. Muchas gracias. Un par de minutos después, Millón apareció en el pasillo, brillando como una taza de cobre, y bien, ¿nos felicitan por la confirmación oficial? ¿Dónde está mi documento? Él le entregó una copia del resultado, y ella la llevó a sus ojos, leyendo las líneas con la mirada. Su sonrisa se volvió de cristal. Primero se quedó paralizada, luego miró abruptamente al médico, esto es un error. No puede ser. Seguramente hicieron mal el análisis. Tú. Millón respiraba con dificultad, mirando a Chan-Sok como buscando una excusa. Todo es por un error en los documentos. Yo estaba segura. Bueno, tú pagaste caro para falsificar los resultados, ¿verdad? Chan-Sok solo rió amargamente, ahí mostraste tu verdadero rostro. Solo buscabas una excusa para que viniera a ti. Espero que el niño tenga un verdadero padre que cuide de él. Y a mí déjame en paz. Para siempre. No, espera, intentó tomar su mano, pero él se apartó bruscamente. Volví por ti. Pensé que era tu hijo. Podríamos ser felices. Nuestro tiempo ya pasó hace mucho, respondió firme. Perdona si soy duro, pero no permitiré que me manipules más. Miré a Millón, hace un minuto parecía una mujer de acero, ahora su rostro se deformaba en desesperación. Quizás creyó todo este tiempo que el niño era de él, pero probablemente no estaba segura.
Ahora su jugada quedó rota. Te arrepentirás. Siseó apretando al niño ya claramente sin saber qué hacer. Lárgate, provinciana. Gritó hacia mí entre lágrimas de rabia. Pero yo solo abracé más fuerte a Chansok por la cintura. Nos dimos la vuelta y nos fuimos, dejando a Milleon sola con su derrota. Al salir de la clínica, ambos sentimos como si nos quitáramos pesadas cadenas. Chansok parecía agotado, pero en sus ojos leí alivio y determinación. Respiró profundo varias veces, como si no creyera en su libertad. Creo que esto es todo, dijo, desacelerando el paso. Realmente todo. Estas dos historias, con los mafiosos y con la ex, fueron los fantasmas más terribles de mi pasado. Y ahora desaparecieron. Sí, me acerqué a su mano, solo queda seguir viviendo. Y quiero vivir contigo, dijo deteniéndose y girándome hacia él. Suyeon, ¿nos mudamos juntos? ¿Cómo planeamos? Busquemos un departamento pequeño, no muy caro, pero con espacio para los dos. Quiero despertar a tu lado no solo en tu semisótano, sino en un lugar normal y luminoso. Mis labios temblaron de sonrisa feliz. Sí, nos mudamos. Estoy de acuerdo. Él rió suave, abrazándome en un arranque de alegría. En ese momento casi lloré por la emoción, felicidad y gratitud porque todo terminó así. Las semanas siguientes las pasamos ocupados, buscando anuncios, visitando departamentos. Finalmente encontramos un acogedor monoambiente en un edificio nuevo en las afueras de Seúl. No era caro, con mobiliario sencillo, pero grandes ventanas por donde entraba el sol. Cuando entramos por primera vez juntos, sentí que dentro mío florecía una esperanza. Aquí seremos felices, susurró Chansok, mirando las paredes vacías, colgaré carteles con mis listas de canciones y compraré estantes para tus libros de estudio. Sonreí imaginando el living con un sofá pequeño donde descansaríamos juntos. Recordé nuestros sueños, él quiere seguir como DJ y yo ser coreógrafa profesional. Las dificultades no desaparecerán, pero ya no estamos solos. Esa misma noche, cansados pero felices, nos sentamos en el suelo apoyados en el sofá, con 2 copas de vino barato comprado en la tienda más cercana. Aún no había mesa y el refrigerador estaba vacío, pero no nos importaba. Por nosotros. Alzó la copa Chansok. Por nuestra nueva vida, repetí, chocando mi copa con la suya. Tomamos un sorbo y nos reímos al notar el sabor agrio del vino, que nos pareció más sabroso que el de los restaurantes caros. ¿Sabes?, dijo él, volteándome y tomando mi mano, tengo otro sueño, quiero abrir algún día mi propio pequeño sello musical para jóvenes talentos. Y tú podrás hacer la coreografía para sus shows. Será genial. Los sueños deben cumplirse, guiñé un ojo, acepto ese futuro. Seré tu coreógrafa. Se acercó y besó mi frente, te amo, Lee Suyeon. Gracias por creer en mí y estar a mi lado cuando todo se derrumbaba. Apoyé la cabeza en su hombro y cerré los ojos, escuchando el ruido nocturno de la ciudad afuera. Dentro de mí reinaba la calma y una alegría tranquila, lo logramos. Pasamos todas las pruebas y ahora podemos construir el futuro. Seguramente habrá nuevas peleas, crisis, malentendidos. Pero lo principal es que aprendimos a vencer el miedo juntos. Yo también te amo, dije en voz baja, el ritmo de nuestros corazones ahora suena con una sola melodía. Él sonrió, mirándome con ternura, que esa melodía nos acompañe siempre.